Muy buenas, amables televidentes. Estamos en una emisión más de Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Tenemos hoy un invitado muy importante, el doctor Alfonso Múnera Acabadía, de la Universidad de Cartagena, vicerrector de investigaciones, director del Instituto de Estudios del Caribe. Y para conversar con Alfonso tenemos aquí un importante historiador español que vive en los Estados Unidos, pero que es experto en el siglo XIX colombiano, José María Rodríguez, de la Universidad de Duke en los Estados Unidos. Con ellos vamos a conversar hoy muchísimo de nuestra historia en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en nuestro programa Conversan 2 con Alfonso Múnera, quiero preguntarte para iniciar esta nuestra conversación, Alfonso, tú eres un cartagenero de pura cepa. ¿Cómo fueron tus inicios en Cartagena con la historia de joven? ¿Cómo fue tu vida, dijéramos, inicial en esa Cartagena de los años 60? Bueno, mira, yo crecí no solo en el contexto de una ciudad histórica como Cartagena, que era completamente diferente a lo que soy, a esta ciudad moderna, llena de turistas, etcétera. La Cartagena que yo crecí era una ciudad del siglo XIX. Además era una ciudad en ruinas, llena de fantasmas y de personajes y de historias y leyendas y cosas. Pero además es que yo crecí con mi abuelo. Mi abuelo era un historiador aficionado. Mi tío abuelo era secretario de la Academia de Historia. Mejor dicho, yo estaba condenado a ser historiador. No había escapatoria allí. Incluso es muy interesante porque el primer libro que yo escribo en serio, ¿no? Ya cuando me voy a estudiar historia a los Estados Unidos, es el producto de una imagen de mi infancia, porque ese libro surgió de un recuerdo que yo tengo con mi abuelo, precisamente cuando yo tenía 11 o 12 años. Caminábamos por la calle del Sargento Mayor, en el viejo centro colonial, y allí en la calle del Sargento Mayor hay una de las casas más bellas y más grandes de Cartagena, una casa maravillosa, que todavía la parte de atrás está en ruinas, pero en esa época estaba toda en ruinas. Y cada vez que pasábamos por ahí, mi abuelo me decía, esa fue la casa del Consulado de Comercio. Y eso fue lo primero que yo quise estudiar cuando hice historia. Ah, muy lindo. Y José María, ¿cómo fueron tus inicios con la historia? Bueno, pues fueron un poco más quizás indirectos, ¿no?, que los de Alfonso. Yo me formé como español, claro, más en las disciplinas filológicas e históricas del estudio de España, pero en un momento dado me aficioné muchísimo a los estudios de traducción, el concepto de traducción cultural, lingüística, conceptual, y ahí me di cuenta de que en el campo de la cultura, la literatura, la historia de Colombia del siglo XIX había una oportunidad enorme, intelectual, académica, ¿no?, para realizar mis investigaciones, porque se da la circunstancia de que un número elevadísimo de primeras figuras políticas en Colombia en el siglo XIX eran practicantes de la traducción literaria y concebían sus doctrinas de acuerdo con conceptos de traducción como la traducción del imperio, de la soberanía, el pacto de la traducción del poder, ¿no?, el equivalente del contrato social. Entonces, todos estos debates que hay políticos sobre cómo formar la nación de manera providencial a través del
la translatio imperi, el traslado o la transmisión de la soberanía. Esta sería la versión conservadora, o formar la nación a través de un pactum translationis, ¿no? El contrato de transmisión o de concesión de la soberanía, el contrato social, ¿no? De Rousseau, de Nariño, ¿no? Pues esto me interesó muchísimo y decidí a partir de ahí construir lo que para mí fue una aventura intelectual, ¿no? De adentramiento en la cultura y en la historia colombiana del 19, y fruto de eso pues ha sido el libro recientemente publicado, ¿no? Que versa exactamente sobre lo que acabo de resumir. Y con Alfonso te identificas un poco en eso. Alfonso también tiene parte del trabajo tuyo. Alfonso, es el siglo XIX, es muy importante, sí, esas preocupaciones tuyas y los trabajos que has hecho en el fracaso de la nación, en Fronteras Imaginadas. Es una manera de revisar nuestra historia. Sí, porque es que cuando, digamos, la generación mía de historiadores se hizo en el contexto de lo que se llamó en Colombia la Nueva Historia. La Nueva Historia fue un movimiento renovador de muchísima importancia, como todos sabemos, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Jaime Jaramillo Uribe. Introdujo en Colombia, digámoslo así, la historia moderna, ¿no? La aclimató. Pero curiosamente ese mismo deseo y esa misma obsesión de superar la tradición los hizo alejarse de la historia política que había dominado ciertamente la historiografía colombiana hasta ese momento. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar historia en serio en los Estados Unidos, me doy cuenta que hay toda una preocupación por este tema de la nación, por el tema mismo de cómo se formaron las naciones. Además, estamos hablando finales de los años 80, ¿no? La caída del bloque socialista, ¿no? Tumban el muro, se acaba Yugoslavia, se acaba la Unión Soviética, y entonces todo el mundo empieza a preguntarse, bueno, ¿y qué es esto de la nación, no? ¿Cómo fue que se formó esto? Y entonces a mí me llama mucho la atención el tema, y claro, para estudiar el proceso de la formación de las naciones latinoamericanas, y en particular de Colombia, hay que situarse en ese gran momento que es la transición del 18 al 19, y ese gran siglo que fue, como yo digo, el siglo heroico, y el siglo en el cual se pensó y se intentó en serio construir una nación independiente, ¿no? Quizás la única vez en Colombia. Sí. Quisiera, Alfonso, si pudieses explicarnos, ¿no? Sobre todo, bueno, para los historiadores que hemos seguido tu trabajo, pero también para un público más general, ¿qué ganamos, que es mucho, seguramente, pues cuando planteamos los procesos de independencia, el desarrollo histórico, ¿no? Nacional de Colombia, pero también regional de las distintas comunidades y ciudades? ¿Qué se gana o qué se perdió durante mucho tiempo al pasar por alto pues estos ejes o estos vectores, ¿no? De desarrollo político en Cartagena, en Popayán, en Cali? La historia ha estado muy centrada en Bogotá, ¿no? La historia del siglo XIX. Eso ¿qué nos hizo olvidar durante mucho tiempo y qué estás recuperando tú en tu trabajo al hilo, sobre todo de la efemérides, ¿no? De la independencia? Sí, bueno, yo pienso que había dos problemas allí complicados. Es que Colombia en el siglo XIX, y yo creo que eso es algo que se olvida, Colombia en el siglo XIX no tiene una estructura definida, es todavía una nación muy frágil, y es una nación dominada por las regiones. Es decir, Bogotá, como decía el presidente Núñez al final en sus escritos cuando estaba en disputa con los liberales radicales, Bogotá no tenía ni cómo pagar los maestros, no tenía cómo montar un ejército. O sea, por eso vuestro Tomás
Cipriano de Mosquera hace lo que hace, ¿no? Es decir, cuando Ospina le quiere imponer un código electoral nacional, Mosquera le dice, si tú haces eso, yo armo un ejército, voy y te tumbo. Claro, y va y arma un ejército y lo tumba. Pero con la pobre Guardia Nacional que tenía Bogotá. Con la pobre Guardia Nacional. Entonces, el país era un país de regiones, ¿no? Pero claro, lo que sucede es que como, eso lo sabes tú bien, como a finales del siglo XIX, con Núñez y la regeneración y lo que sigue, empieza una historia más centrada, y con la revolución del café y todo esto, una historia más centralista. Entonces esa misma historia centralista hace olvidar ese pasado, ¿no? Hace olvidar eso que se construyó desde las regiones, esa historia distinta. Y hace olvidar sobre todo lo que me parece a mí mucho más grave, hace olvidar los fundamentos mismos que están detrás de la historia presente de Colombia, ¿no? Un poco estas tensiones tan fuertes entre las regiones, pero además esas tensiones tan fuertes entre lo que se denominó como pueblo y lo que se constituyó finalmente en el patriciado o la élite o como se quiera llamar, ¿no? El siglo XIX es un siglo de mucha insurgencia política, es un siglo donde los sectores populares se expresan de una forma muy intensa en las distintas regiones, en las distintas guerras civiles, regionales, nacionales, en los periódicos. Es un siglo donde los artesanos tienen mucho que decir en la vida nacional, tienen proyectos propios, están peleando, ¿no? Están tratando de construir también una nación. Y esa historia la hemos olvidado, y es una historia de extraordinaria riqueza. Sí. Me pregunto también, ¿cómo podemos intentar recuperar esa memoria, ¿no? que quedó marginada, ¿no? Quedó en la periferia un poco de los recuerdos, ¿no? De los historiadores? Obviamente los autores de memorias, ¿no? Los autores de historiografía en el siglo XIX registran de alguna manera lo que fueron las historias diferenciales, ¿no? de las, vamos a llamarlo, de las periferias, entre comillas, ¿no? La caribeña, la pacífica. Además de eso, ¿qué otro tipo de trabajo se puede hacer desde la historia, la promoción cultural, para intentar visibilizar esas historias alternativas? Sí, yo he tenido experiencias muy interesantes. Una vez di una conferencia para los maestros en Bogotá. Y esa conferencia la di en una fecha muy cercana al 20 de julio muy bien. de 1810. A la celebración, a la conmemoración del 20 de julio de 1810. Y ahí habían 200, 300 maestros, profesores. Y yo me puse a echar el cuento de qué había pasado realmente el 20 de julio. ¿Y qué había pasado del 20 de julio al 16 de agosto de 1810? Cuento que he referido también en la feria en el seminario Jorge Isaac, de la feria del libro del Pacífico. Y fue muy interesante porque yo debía hablar en esa conferencia. A los maestros me habían dado para que hablara 50 minutos, una hora. Y cuando yo llevaba como 50 minutos dije, bueno, voy a abreviar porque tengo que terminar. Y se paró un maestro ya, señor mayor, y dijo, no, si aquí tenemos tiempo, siga, cuéntenos ese cuento que no nos lo sabíamos, ¿no? Sí. Y había un gran interés, una cierta fascinación por escuchar esa historia, ¿no? Sí, sí. Porque era una historia que hablaba de cosas reales, de seres humanos reales, que los comprometía a ellos, que los hacía sentir partícipes en la construcción de la historia de Colombia.
un poco lo que hemos hecho, desafortunadamente, al negar esa historia, o sea, al negar esa participación de los seres humildes, de los seres anónimos, lo que hemos hecho es, de cierta manera, no solo empobrecer la historia, sino que la hemos alejado por completo de la gente, hasta el punto que ha perdido significación para la gente misma. Es muy interesante, sí, lo que acabas de decir, al restar protagonismo a ciertos sectores populares, también se ha dejado de apelar a un público lector de la historia que representa también los sectores populares, ¿no? Hay una doble alienación, ¿no? La alienación del protagonista y la alienación del lector, que es muy interesante, ¿no? Sí, lo que sucede cuando uno mira en la historiografía colombiana es que, como decía antes, en los años 60 y lo que se hizo, digamos, de los años 60 hacia adelante, por todos estos buenos, magníficos historiadores, Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo, etcétera, tenía mucho que ver con las influencias que nos estaban llegando de todo este periodo de construcción de una historia económica, social, ¿no? Preocupada por las grandes estructuras, preocupada por los grandes procesos, ¿no? Pero claro, eso de cierta manera le hizo perder frescura a la historia. Cuando uno recuerda los grandes textos, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, la manera como cuenta Plutarco, o como cuenta Suetonio, la vida de César, ¿no? No digo que haya que volver a una historia anecdótica, pero no se puede renunciar a contar las pasiones de los seres humanos. No se puede renunciar a la idea fundamental de que la historia es la historia de los seres humanos, no es la historia de las estructuras, no es la historia de los procesos, es la historia de los seres humanos con sus pasiones, con sus odios, con sus amores, con sus debilidades, con sus grandezas. Yo recordaba en estos días, releyendo a Plutarco, la vida de César, que me encanta, cuando muere César, ¿no? Toda esa construcción maravillosa de esa página, ¿no? Por primera vez los cometas, un cometa brilló durante 7 días o 9 días o algo así, y las nubes se oscurecieron, ¿no? Y tú sientes la intensidad de la muerte, ¿no? De César en ese momento. Sí, es muy bonito. Me estoy acordando, ¿no? Cuando mencionas tú, Alfonso, la necesidad de buscar una frescura en la historia, ir más allá del análisis y de la construcción de grandes estructuras y causalidades, ¿no? Históricas, y centrarnos un poco en la minucia, en los personajes y las acciones locales que de alguna forma, cuando hacemos una síntesis de lo que fue la historia, quedan al margen, ¿no? Y pienso también en el papel que la literatura, yo como tengo formación literaria originalmente, luego me he ido moviendo hacia la historia, ¿no? Pienso en el papel que la literatura tiene en ayudarnos a reconstruir estas historias plurales, digamos, emergentes, ¿no? Y me acuerdo mucho siempre del presidente Rafael Núñez, en la época en que estaba al frente del estado de Bolívar, y hay una insurgencia civil en Cartagena, y él responde con una proclama de gobierno, ¿no? En que da una versión de los hechos, pero a la vez escribe un poema en que hace estas analogías de los insurgentes con ladrones, facinerosos, piratas, lo que no se atreve a hacer en sus textos de gobierno. Textos de gobierno lo hace con la literatura, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, y piensas que esto se puede aplicar a otros periodos, otros momentos, dado que tantos estadistas y políticos colombianos eran gente de letras que escribía simultáneamente la literatura, que tiene unos códigos distintos a los del testimonio y el documento de gobierno, ¿no? Sí, creo que ese fue un momento fundamental en el proceso mismo de construir
la República, digamos, ¿no? Ese momento que Malcolm X ha estudiado también como el momento de los presidentes gramáticos, ¿no? Eso claro, ante eso uno no tiene respuestas definidas, absolutas, ¿no? A veces uno tiene la tendencia a pensar que fue una tragedia para Colombia, sí, tener a estos poetas y gramáticos, sí, que no tenían mucho interés o mucha formación en otras disciplinas prácticas, ¿no? Que no les interesaba y que a lo mejor predicaban aquella filosofía de que vale la pena sacrificar todo por un buen verso, ¿no? Efectivamente. Pero claro, eso está muy bien cuando tú eres poeta, pero cuando tienes que manejar un país y tienes que preocuparte por la suerte de millones de personas y por tomar decisiones prácticas, eso quizás es un periodo y es una condición terrible, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que también hemos exagerado un poco eso, porque ciertamente cuando yo releo a Núñez, también noto su comprensión de lo que está sucediendo en el mundo en ese momento, ¿no? A mí me parece que es hora de reflexionar un poco en eso, porque yo creo que tanto Núñez como Caro representaban, no como algunos quizás piensan, la premodernidad. Creo que eran muy modernos en otro sentido, ¿no? Creo que eran parte también de esa modernidad. Cuando yo viví en los Estados Unidos, una cosa que me llamó mucho la atención fue comprender cómo también esos espíritus profundamente cristianos, cómo ese cristianismo, que pudiéramos también llamarlo ultramontano hasta cierto punto, construyó a los Estados Unidos, claro, con características diferentes, ¿no? Ya conocemos lo que ha planteado Max Weber, ¿no? Pero un poco a lo que quiero llegar es que quizás ese cultivo de la gramática, quizás esa obsesión por la cosa religiosa, hacían parte de un tipo de modernidad que se aclimató en Colombia, ¿no? Sí, sí. Es un poco una modernidad con un puño conservador muy fuerte. Sí. Ahora, pero volviendo a la respuesta anterior que dabas, sobre todo para los televidentes es muy importante ahora con la celebración del Bicentenario, esas tesis que tú has defendido sobre la participación de los sectores populares, los negros, los mulatos, los indios, en el proceso de independencia, en el caso de Cartagena, de Bogotá, de Cali, de Popayán. Es bueno contarle un poco a nuestros televidentes sobre esta participación, porque eso de todas maneras es una forma de revisar la historia tradicional que se ha enseñado en los manuales escolares. Sí, es que con la construcción de la historia pasa a la inversa de lo que pasa en la vida real. Es que quizás por un hábito intelectual, nosotros al contar la historia nos enamoramos de las grandes personalidades, ¿no? Y entonces lo que se hace generalmente es una idealización de lo que sucede, es una construcción ideal de lo que sucede, porque hace un poco la historia de esa manera más coherente, más comprensible, permite construir un relato, ¿no? Pero lo que sucede en la vida real generalmente es mucho más complicado, más confuso, más desordenado, ¿no? Cuando uno examina ese periodo de la independencia, cuando uno coge un poco lo que yo he estudiado, ¿no? Lo que sucede en Bogotá, lo que sucede en Cartagena, no es tan ordenado ni tan claro, ni es tan real que hubo una intelectualidad criolla que dirigió, manejó, pensó, organizó
No, cuando uno va y mira las lecturas contemporáneas al periodo, uno se encuentra siempre con la queja de esa misma intelectualidad, de que no pueden controlar el proceso, de que no pueden controlar la anarquía, de que no pueden controlar el desorden. Y encuentra uno luego, desafortunadamente no conservamos periódicos escritos por esos sectores populares, pero cuando uno los lee indirectamente, o sea, cuando uno de todas maneras leyendo lo que se publicó por esas élites intelectuales, lee a esos sectores populares, entonces uno siente que no solo participaron como carne de cañón, no solo participaron como ejército, no, estaban participando con proyectos propios, estaban defendiendo visiones propias y estaban actuando muchísimas veces bajo su propia dirección, llevando los movimientos casi siempre más allá de donde las quería poner en un momento determinado esa élite, moviéndolos hacia más a la izquierda o moviéndolo hacia más a la derecha o moviéndolo hacia más adelante, pero en todo caso moviéndolo en dirección diferente. Y eso es lo que nos captamos. Eso es lo que hemos dejado a un lado y lo que no nos permite entonces entender toda la riqueza que hay en ese movimiento o en esos movimientos que se producen en los años iniciales de la independencia. Bueno, esta conversación está muy interesante, José Manuel, José María, y vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos aquí nuestra conversación con Alfonso Múnera y el profesor José María Rodríguez. Vamos en este bloque a iniciar nuestra charla con un libro que Alfonso escribió que se llama El fracaso de la nación, que está ahí atrás, Región, Clase y Raza en el Caribe colombiano, y después está Fronteras Imaginadas, pero sobre el fracaso de la nación, que es su foco es el Caribe, el siglo XIX, pues quiero preguntarte un poco todas las temáticas y las preocupaciones que te movieron a escribir ese libro, que creo que inicialmente fue la tesis doctoral de Alfonso en los Estados Unidos. Sí, mira, yo lo primero que debo decir, y me gusta decirlo, es que si bien el fracaso de la nación nació de una imagen literaria, yo no lo hubiera podido escribir sin los años que estuve estudiando en los Estados Unidos. Yo vivo profundamente agradecido y además tengo recuerdos muy felices de mi estadía en la Universidad de Connecticut. Porque, claro, es como, de cierta manera, y José María lo sabe, es como a quienes nos gusta la lectura y el estudio, es como el paraíso en cierto sentido, ¿no? Sí. Es decir, es estar en la esas Torre de Marfil, grandes bibliotecas, como aislado del mundo, ¿verdad? Con todos tus problemas resueltos, sí. Y saber que puedes estar el día entero allí estudiando y leyendo, ¿no? Sin esas lecturas y sin ese, digamos, sin ese ambiente intelectual, yo no hubiera podido escribir El fracaso de la nación, entre otras cosas porque si bien yo no insisto mucho en el libro, porque luego lo que yo quise fue escribir un libro que se pudiera leer, ¿no? Un libro que la pudiera leer una persona educada, sin ser historiador. Pero detrás de ese libro hay muchas lecturas, es decir, es un momento donde hay un gran debate en los Estados Unidos en torno a esto que mencionaba yo antes, la construcción de la nación. Está en boga el libro de Benedict Anderson sobre las comunidades imaginadas. Acaba Florencia Malón de sacar su libro sobre la nación y los campesinos, cuando yo estaba terminando el mío. La escuela de los subalternos hindúes ha introducido toda esta nueva temática sobre los procesos de construcción de la nación en la India, la participación de los sectores populares en el proceso de construcción de la nación. O sea, hay
hay mucho estímulo intelectual, digamos, para entrar a este tema. Y un poco lo que el fracaso de la nación, lo que yo quise hacer con el fracaso de la nación fue cambiar la perspectiva. Es decir, si siempre habíamos estudiado el proceso de construcción nacional como si hubiera sido un proceso naturalmente construido desde el centro, lo que yo quise mostrar es que ese proceso de construcción de la nación se había dado alrededor de dos grandes tensiones. Una, la tensión que surgía entre las regiones que llevó a Colombia a una guerra civil interna en el mismo momento en que se estaba dando la lucha contra España, y que es muy importante decirlo, en un momento donde Bogotá no es más poderosa que nadie, en un momento donde Popayán es más rica que Bogotá, Sí, y en un momento donde Cartagena es más rico que Bogotá, y en un momento donde Cartagena tiene además la fuerza militar que no tiene Bogotá. ¿No? Sí, sí. Bogotá es este claustro colonial aislado, inaccesible en la meseta, exactamente, ¿no? Entonces valía la pena transformar toda esta cosa y mostrar, mira, lo que estaba pasando era una gran tensión entre las regiones que no se resuelve con la independencia, que finalmente se va a resolver a finales del siglo XIX. No, eso me parecía importante. Y lo segundo que me parecía importante, y en lo que sí creo que mi libro introdujo una novedad en Colombia y en América Latina, es que lo que yo quería mostrar es que desde ese momento muy temprano había sectores sociorraciales subalternos participando de manera decisiva en la Revolución de Independencia, porque lo que los liberales habían dicho y los marxistas habían dicho también, los historiadores que escribían desde el marxismo y desde el liberalismo más o menos clásico, era que la Revolución de Independencia era una revolución burguesa, ¿no? Y que era una revolución entonces dirigida por la intelectualidad burguesa y que le pertenecía, digámoslo así, en su proyecto histórico a la burguesía. Y lo que yo quise mostrar es que si bien hay algo de verdad en eso, también es cierto que hubo otras maneras de ver el mundo durante ese momento. Hubo otros sectores, como el sector de los artesanos negros y mulatos de Cartagena, que predicaron, incluso que probablemente buscaron con más radicalidad la ciudadanía y la modernidad que los mismos comerciantes de la época, ¿no? Entonces era también descentrar el asunto, mostrar que en ese gran movimiento y en esa gran revolución, como se quiera llamar, hubo también otros sectores que intervinieron y participaron y estuvieron allí presentes y tuvieron proyectos y tuvieron ideas, ¿no? Pero ¿y por qué el título El fracaso? Bueno, ese título es muy curioso porque cuando yo le dije a Felipe Escobar, que es, todos sabemos, ¿verdad?, un gran editor, hizo una edición preciosa, maravillosa del fracaso de la nación. Cuando yo le dije a Felipe Escobar que yo le quería poner de título El fracaso de la nación, él me preguntó, pero ¿y por qué? ¿Por qué tienes que poner un título de esos? ¿Por qué no buscas un título más? Título tan desastroso. No, un título además un poco más histórico, más relacionado. Que son títulos, perdón, que abundan bastante en la historiografía de los últimos años. Pienso también en los títulos que suele poner el historiador Marco Palacios a sus libros, ¿no? Sí. Nación fragmentada, tierra dividida, ¿no? Sí, poco... Sí, pero exactamente, era un poco dar también, mandar en el título otro mensaje, sí. Porque ¿qué habíamos hecho siempre con el tema de la independencia, ¿no? Con cantar ¿verdad? El gran triunfo de la nación, de la república, ¿no? La visión heroica, ¿no? Y esta cosa, ¿verdad?, llena de optimismo, sí, ¿no? Muy monolítico, ¿no? Y entonces un poco yo lo que quería era que el lector de entrada se encontrara con otra cosa, ¿no? ¿Cómo es esto del fracaso de la nación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir este hombre con el fracaso de la nación, ¿no? Y en realidad un poco lo que yo quiero decir con eso, que a veces, claro, se presta para otras interpretaciones, pero lo que yo he querido decir con el fracaso de la nación son dos cosas. En primer lugar, que esa nación que terminamos construyendo, excluyente, racista, discriminadora, que dejó por fuera a las inmensas mayorías de nativos, de
afrodescendientes, esa nación que construimos con un talante radical de exclusión y de discriminación, en el fondo es el producto de ese fracaso inicial en el cual los sectores populares fueron terriblemente derrotados y marginados en el mismo momento en que se construía la República. Al hilo de lo que has estado relatando como resumen y presentación de tu trabajo, me pregunto, Alfonso, si podrías elaborar un poquito más sobre una de las premisas que yo creo que han sido más sugerentes, refrescantes e influyentes de tu trabajo en El fracaso de la nación y en otros trabajos relacionados con el libro, la idea de que simultáneamente se plantean en los años que llevan a 1810, se plantean unos deseos simultáneos, a veces contradictorios, de distintas independencias y distintas emancipaciones, y me viene a la mente la distinción, ¿no?, que tan famosa que hizo Hannah Arendt en su libro sobre la revolución, y habla de la diferencia entre la libertad legal, ¿no?, que se establece jurídicamente, sea de una nación, sea de una etnia subyugada, y la liberación, el verdadero acceso, ¿no?, sí, a las maneras en que se puede ejercer la ciudadanía. Obviamente este es un tema recurrente en tu trabajo, que tú tratas de manera muy, muy original. Me gustaría preguntarte, ¿hubo realmente entre los próceres, los que han pasado a la historia como próceres de la independencia, que están algunos de ellos en el panteón de los próceres de Popayán, en esas pequeñas urnas tan bonitas, hubo entre ellos algunos letrados, clérigos, caudillos militares, caudillos han dado el tiempo, ¿no?, durante la revolución? ¿Hubo algunos que verdaderamente simpatizasen con la idea de crear una república de ciudadanos sin exclusiones tan, digamos, grandes o tan plenas como las que se produjeron, o realmente tenemos que esperar a que aparezcan este tipo de figuras unas décadas en el siglo XIX? Bueno, esa es una pregunta que define mucho el momento, ¿no? Porque, fíjate, incluso una mente tan lúcida como la era la mente de José Ignacio de Pombo, sí, que yo considero que era el mejor formado, o para no hablar en términos absolutos, uno de los intelectuales, comerciantes además, mejor era de Popayán y se fue a vivir a... Que además era payanés de los Pombos, que terminó viviendo en Cartagena, casado con una cartagenera, se volvió el comerciante más rico de la colonia, pero era un hombre que leía en todas las lenguas, recibía la Gaceta de Filadelfia, recibía la Royal Gazette de Jamaica, leía a Adam Smith, mejor dicho, poco después de su publicación de su libro de la riqueza de las naciones, lo leía todo, ¿no? Incluso en un hombre como ese está expresado el miedo a lo popular, está expresado el temor que además le venía de la revolución de Haití, claro, a lo que los negros podían hacer, ¿no? Y por eso Pombo desde muy temprano predica la idea del mestizaje, un poco para acabar con esas amenazas, claro, ¿no?, de lo negro, de lo indígena. Claro. Además está ya ahí ese sentido de lo inferior, ¿no? esa cosa que domina, ese modo de ver el mundo que domina la mente de los intelectuales y de los patriotas de la independencia, que no los deja, es como la gran tragedia, ¿no? Quieren, sí, construir una república democrática, sí, pero el 90% de los seres humanos que viven alrededor de ellos o más son afrodescendientes y son nativos, claro, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo la construyen con esos seres humanos? Si para ellos esos seres humanos son seres inferiores, ¿no? Sí, sí. Entonces esa es como la gran tragedia, ¿no?, de esa intelectualidad y de, claro, esa... Para ello se trata, ¿no?, si te he entendido bien, Alfonso, para esta élite se trata de establecer una igualdad en los sistemas de representación solo entre los miembros del segmento de la élite, no es una igualdad entre iguales, para hacer la redundancia. Claro, y por eso desde muy temprano, bueno, en 1812 la Constitución de Cartagena, que es una constitución para la época tremendamente liberal, pero ya en ese momento la Constitución de Cartagena, que trae una cosa
efectivamente que es un cambio profundo, en el sentido de que esa constitución plantea que todos los habitantes del territorio, todos los vecinos serán iguales, sin distingos de raza, ¿no? Introduce ese elemento de igualdad entre las razas, formal, claro. Pero esa misma constitución pone de condición que para tú ser ciudadano y ejercer el derecho a la ciudadanía tienes que tener una renta X con la cual eliminas al 90 y tanto % de la población, ¿no? Y luego te ponen más adelante todas estas constituciones del 19 o muchas de ellas te ponen el requisito de la educación, saber leer y escribir, tener una renta, porque siempre se trataba de otorgarle ese derecho de ciudadanía a la nación de los letrados, claro, ¿no? Y a esa otra minoría que podía justificar unas rentas relativamente altas para el periodo, ¿no? Tú en Fronteras Imaginadas tienes uno de los ensayos sobre el tema de la separación de Panamá, en el cual ese factor va a ser muy importante, cómo las élites desprecian las tierras bajas, con toda esa visión tan desdeñosa desde la capital. Incluso también lo que haces con el sabio Caldas, la concepción que tiene él de las razas y del clima, que es muy importante. Claro, porque el otro grave problema con el que se enfrenta esta élite formada, ¿verdad?, en los textos europeos, en la ciencia europea, que es la tragedia de Caldas, es que están leyendo a Buffon, están leyendo a los grandes hombres de ciencia europeos, y esos hombres que están construyendo el mundo imperial europeo, y que están construyendo entonces y racionalizando la superioridad de Europa. Entonces esos hombres están científicamente, entre comillas, sosteniendo que la civilización y el desarrollo espiritual no se podía dar sino en una geografía determinada, no se podía dar sino en lo que ellos llamaban los países templados, ¿no? Entonces eso es lo que está leyendo Caldas, y el problema entonces con el que se enfrenta Caldas es que Caldas quiere justificar que aquí se puede, claro, también dar ese desarrollo espiritual hasta llegar a la nación, que es la expresión, ¿no?, del más grande desarrollo espiritual en la organización de los seres humanos. Sí. Pero Caldas es un discípulo de Buffon, entonces construye una operación trágica. Dice, sí, bueno, claro, eso lo podemos construir en los Andes, donde hay ese clima y esa geografía, pero por supuesto, en las costas y en las llanuras ardientes, tal y como dice mi maestro Buffon, ahí no pueden surgir sino seres inferiores, ahí no se puede aclimatar la civilización, ¿entiendes? Sí. No me puedo resistir a intercalar una anécdota muy relacionada, Alfonso, con lo que acabas de decir. Efectivamente hubo muchos, incluso relatos de viajeros extranjeros, naturalistas, que hablaban extensamente acerca de ese clima templado ideal de Bogotá y de las mesetas cundino-boyacenses para el estudio y la expresión y el desarrollo espiritual e intelectual, ¿no? Claro. Hay relatos de franceses ya desde el siglo XVIII que hablan de ese tema, y relacionando eso, la vida intelectual con la vida espiritual y religiosa de ese catolicismo a menudo intolerante, ¿no?, que dominó a partir del primer tercio del siglo XIX, gran parte de la vida intelectual colombiana. Yo me acuerdo en este momento de la anécdota que cuenta José María Vergara y Vergara en la historia de la literatura de la Nueva Granada, cuando hace la biografía, habla de Caldas y de Celestino Mutis, y entonces habla de la construcción del observatorio astronómico, y dice que precisamente porque se hace en una ciudad que está tan alta sobre el nivel del mar como Bogotá, el observatorio, que es un proyecto científico, va a estar más cerca de la ciudad de Dios, ¿no? Incluso creo que hay ahí el juego con lo celeste, celestino, ¿no? Todo eso. Entonces la ciencia queda de alguna forma pues dentro del seno, ¿no?, de la religión. Claro, y eso lo grave de esto es que terminó construyendo una imagen de la nación que perdura hasta el día de hoy en el inconsciente colectivo, en los imaginarios, ¿no?, en la que
los seres que habitan la costa tienen como una especie de deficiencia natural, ¿no? O no trabajan, o son perezosos. Son perezosos, no pueden producir intelectualmente. Y entonces, claro, hemos llegado a un absurdo. Entonces tú piensas que la filosofía, ¿no? el hecho de pensar, requiere como unos ámbitos más apropiados. O sea, eso no se puede hacer en medio del calor y de la bulla. Pero resulta que la gran filosofía occidental nació en Grecia, ¿no? Nació allí en las costas, ¿no? Claro. O sea, pero ese estereotipo hizo que el 19 mirara a la nación colombiana como una nación de territorios jerárquicamente superiores, los territorios de los Andes, territorios inferiores, los territorios de las costas y de las llanuras ardientes, habitados entonces por gentes superiores en los Andes y por gentes inferiores en las costas. Fue una forma también finalmente de legitimar el derecho de Santa Fe de Bogotá a ser la capital. Acuérdate que cuando están discutiendo durante la independencia cuál debe ser el centro, el argumento de Antonio de Nariño es que naturalmente tenía que ser Bogotá porque era la ciudad de luz, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, era la ciudad donde se expresaba la idea de Bolívar de que fuera Panamá, que era la idea visionaria, claro, fue totalmente desdeñada producto de todo eso que está señalando Alfonso. Voy a cambiar un poquitico de tercio. En María de Jorge Isaacs hay un personaje que es una cartagenera, Gabriela, la esposa de Sardí, y que es muy significativa para este tema, entender la relación en la construcción de nuestra nación tan problemática, de las relaciones Caribe-Pacífico. Alfonso ha trabajado eso y me gustaría preguntarte de la importancia de esa relación Caribe-Pacífico. Mira, no tenemos mucho tiempo, pero yo tengo ahora una hipótesis, y es que yo creo que había más relación con el resto del Caribe en el siglo XIX, en el Pacífico colombiano, que en el Caribe colombiano. Y por una razón lógica, porque la gran ciudad nuestra del Caribe era Panamá. Cartagena había entrado en una gran decadencia, en un estado de ruina después de la independencia, el comercio se había prácticamente acabado. 1870 Cartagena no tenía sino 6.000 habitantes, una ciudad cerrada, arruinada, mientras Panamá estaba en plena expansión con el ferrocarril y los proyectos de construir el canal. De manera que, y además Panamá estaba dominada casi toda por capitales jamaicanos. Y por ahí entraba por Panamá ruta Buenaventura, y de Buenaventura por supuesto el camino al Valle del Cauca era muy fácil. Por ahí entraba todo lo que entraba del Caribe, y por ahí se hacía todo el comercio, o buena parte del comercio que se hacía con el Caribe. Por eso... Y ese proceso es por donde entra el padre de Jorge Isaac. Por ahí entra el padre de Jorge Isaac, por ahí entra el padre de la fotografía colombiana, que creo que es apellido... Dupoy, no me acuerdo muy bien ahora, pero que era jamaicano y trajo la fotografía moderna a Colombia. Y por eso cuando Panamá se separa de Colombia, fíjate una de las cosas que dice Rafael Reyes, que es enviado por el gobierno colombiano, ¿qué le dice Rafael Reyes a Marroquín? Le dice, ojo porque se rumora que el Valle del Cauca se va a separar también. No dice Cartagena se va a separar, o el Caribe colombiano se va a separar, dice el Valle del Cauca se puede separar. Mejor arreglemos esto rápido para que no se vaya a ir el Valle del Cauca también. Porque yo me imagino, claro, es una época en que hay unas relaciones muy intensas entre Panamá y el Valle del Cauca. Entonces, es muy curioso porque mucha gente a veces que no conoce toda esta historia podría desconcertarse pensando, bueno, pero ¿y por qué Cali es la capital de la salsa? ¿No? Porque hay toda una historia detrás de relaciones intensas, estrechas, profundas con el Caribe,
historia que pues, no se puede negar, ¿no? Que construye otro imaginario distinto del incluso país. en el 19, finales del 19, por lo que tú estás diciendo, Quibdó era más importante que Cali, comercialmente, en el desarrollo. Por ahí pasaban muchas cosas por lo que tú estás diciendo. Ahí llegó el padre de Isaac, ahí eran las minas del oro, ahí llegaban los extranjeros, era el comercio, era el contrabando por el atrato. O sea, te dan un peso muy importante. Yo no sé si Quibdó, no lo conozco muy bien esa historia, si llegó a ser una ciudad muy desarrollada, pero era el centro en el cual se elaboraban las grandes riquezas. Sí, claro. Y eso desde la colonia. Por ejemplo, tú te pones a pensar dónde hizo su riqueza Pinillos, la hizo en el comercio del oro en Chocó. ¿Dónde hizo su riqueza Juan B. Mainero, el comerciante más rico de Cartagena a finales del 19, primero negociando en el Chocó? ¿Qué hace el papá de Jorge Isaac? Viene primero al Chocó. Y así hacían muchísimos comerciantes, porque allí estaba el oro, allí estaba el origen real de las riquezas colombianas, ¿no? Y estas rutas comerciales, entre las mercancías que traían, además de minerales, tejidos, se traían también, claro, los libros, los periódicos, siempre son canales de difusión, y a veces estos libros y periódicos representan intereses que no son los mismos de los mercaderes y de los capitalistas que están haciendo circular la propiedad, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no, Alfonso? Hay una carta de Núñez a su hermano Ricardo cuando está allá de gran dictador en Bogotá, que le dice, Ricardo, mira, no me aguanto más Bogotá. Es que aquí los periódicos europeos y norteamericanos me llegan con mes y medio de retraso. Sí. Claro, porque a Cartagena le llegaba mucho más rápido en aquella época. Claro. Bueno, hemos conversado mucha historia y podríamos estarnos aquí mucho más tiempo, pero hemos llegado al final de nuestro programa. Te agradezco, Alfonso y José María, y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.